¿Me avisan, por favor, si están visualizando mi pantalla? Ya le tengo. Sí, ingeniera. Gracias. Tengo un pequeño problema con mi PowerPoint y no sé qué pasó. Bueno, como les decía, entonces vamos a ver el tema de funciones. Dentro de funciones tenemos que establecer ciertos temas iniciales que están contemplados para llegar al tema de funciones. Por ejemplo, lo que es un par ordenado, ¿no? Entonces, dime un segundo que se me ha dañado el PowerPoint. Por ejemplo, ¿se acuerdan qué es un par ordenado? ¿O qué es un producto cartesiano? ¿Alguien se acuerda? Voy a detener la presentación hasta revisar qué le pasó a mi PowerPoint. ¿Se acuerdan qué es el producto cartesiano o cuando hablamos de un par ordenado? Cuando existe una combinación de entre dos grupos, dos conjuntos. En este caso, si estamos hablando de plano cartesiano, sería el conjunto de los valores de X y Y. Producto cartesiano, Melissa, sí. Ya, muy bien. Gracias por sus aportes acertados. Entonces, sí, inicialmente vamos a hablar, como les decía, lo que es un par ordenado. Ya les voy a compartir ahora sí la pantalla. No voy a poder poner, creo, la presentación porque mi computadora se me está... Ah, no, ya funciona. Ya, entonces vamos a ver lo que es el par ordenado, el producto cartesiano de conjuntos y su representación geométrica también, ¿no? Ya, dentro de lo que les acababa de preguntar, ¿qué era un par ordenado? Entonces, un par ordenado es un elemento que consta de dos componentes, si ustedes se fijan aquí, consta de dos componentes, el componente A y el componente B. Entonces, este elemento, par ordenado, se forma o se produce mediante la operación de dos conjuntos. Esta operación, la que contiene el conjunto universo, estamos hablando de que son todos los elementos existentes, se llama producto cartesiano. Y el producto cartesiano, como ustedes vieron en el par ordenado, tiene dos elementos formados, obviamente, como decía Melissa, de dos conjuntos. Entonces, para representar el producto cartesiano de dos conjuntos, utilizamos los nombres de los conjuntos y este por, ¿no? Entonces, es como que para la lectura sería A por B. Entonces, el producto cartesiano sería A por B. Va a ser igual al conjunto formado por los pares ordenados que habíamos dicho que hace un ratito que era este elemento. Es el conjunto formado por los pares ordenados, tal que A, al hablar de A minúscula, estamos hablando de los elementos del conjunto A, ¿no? Entonces, A pertenece o es elemento del conjunto A y B es elemento o pertenece al conjunto B. Para que quede esto un poquito más claro, también, como decía Melissa, decía en el plano cartesiano, los elementos del producto cartesiano o los elementos o un par ordenado se puede representar geométricamente en el plano cartesiano, ¿no? Tomando como referencia, eso es a nivel general, ¿no? Obviamente eso puede cambiar, que la primera componente va a estar en el eje X y la segunda componente en el eje Y, como está en el ejemplo aquí. Vamos a ver otros ejemplos un poco más específicos. Por ejemplo, aquí, este es un par ordenado, un par ordenado, un par ordenado. ¿Ya? Y el par ordenado, por ejemplo, menos 3,4, la primera componente es menos 3 y le ponemos en el eje X. 4 sería el y está como segunda componente del par ordenado. Y así vamos viendo que cada elemento se va
se va tomando su lugar dentro del plano cartesiano, ¿sí? Ya, aquí está la definición de lo que es, ay, perdón, me salí, de lo que es el producto cartesiano, que dice que es la multiplicación entre los elementos de dos conjuntos dados, ¿no? Que es lo que dijimos hace un ratito. Hablando de multiplicación, estamos hablando y ya vamos a verle un poquito más claro aquí. Vamos a ver que tenemos un conjunto A, y digamos que son los estudiantes, solamente los niños, de los estudiantes hombres, ¿ya? Y vamos a tener un conjunto B, que van a ser en cambio solo las niñas. Este ejemplo les hacía reír muchísimo a mis estudiantes porque yo ponía que vamos a hacer bueno, cuando veamos qué es una relación y llegar a función es un poco más específicas ya las correspondencias que se van a dar. Entonces, en el producto cartesiano, lo que decía en la definición era la multiplicación de los elementos del conjunto A con los elementos del conjunto B. Obviamente no hablamos de multiplicación matemática, sino más bien de la correlación o la referencia de los elementos del conjunto A con los elementos del conjunto B. ¿Ya? Por ejemplo, el primer estudiante tiene una correspondencia, hablamos correspondencia a la flecha, que si ustedes se fijan aquí, estas flechitas hablamos de correspondencias. Entonces, el estudiante A1, vamos a llamarle este estudiante A1, tiene correspondencia con todas las estudiantes del conjunto B, ¿sí? Luego, el estudiante A2 sería este de aquí, va a tener la correspondencia con cada uno de los estudiantes del conjunto B, o sea, B1, B2, B3 y B4 en este caso, ¿no? Y así sucesivamente, si ustedes se fijan, el estudiante 3 también tiene la misma correspondencia con todos los estudiantes del conjunto B. Entonces, esta correspondencia, si ustedes se fijan, es de una a todos o de todos a todos, en realidad, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan. Pero también hay algo importantísimo aquí, si ustedes ven, que la correspondencia tiene porque la flecha, si ven, inicia en A y termina en B. Esta correspondencia se tiene que respetar. ¿Por qué? Porque no va a ser la misma, y si ustedes se fijaron en el plano cartesiano, no va a ser la misma si yo le pongo la flecha al revés, o sea, de B a A. ¿Por qué? Porque si ustedes ven acá, por ejemplo, voy a regresar un poco, aquí. Si ustedes ven aquí, el punto 3,4, vean que el menos 3 sería un elemento del conjunto A y el 4 sería un elemento del conjunto B al formar el par ordenado. Si es que yo le digo que voy a darle la vuelta y la correspondencia le voy a hacer de B a A, o sea, si yo le pongo el par ordenado 4, menos 3, no me va a quedar en este mismo punto, ¿no es cierto? No me queda en el mismo punto. Porque si yo voy al plano, aquí me va a quedar entonces como primer componente el 4, que sería aquí, y el menos 3 hacia abajo. Entonces, miren, me queda acá el punto. Entonces, por esa misma situación y por esa misma razón, la correspondencia que se da no puede ser bidireccional, sino en un solo sentido. Entonces, si yo ya elegí la correspondencia en un sentido, yo ya no puedo decir que va a ser igual si yo hubiese hecho la correspondencia de B hacia A, por un lado, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, para el producto cartesiano, la correspondencia es todos con todos. No hay ninguna restricción, no hay ninguna condición. Este va a ser nuestro conjunto universo. Este conjunto universo se va a subdividir en subconjuntos en función de que sea una relación o una función. Vamos ahora, y aquí está la representación del producto cartesiano. Miren, A por B es igual al conjunto formado por los elementos del conjunto A con los elementos del conjunto B. Está aquí. ¿Ya? Ahora, vamos a ver qué es una relación. Una relación primero es un subconjunto del producto cartesiano. ¿Por qué decimos que es un subconjunto? La relación va a ser, la correspondencia va a ser igual, ¿no? Vamos a tomar a la correspondencia de A hasta B, va a ser la misma. ¿Qué diferencia o por qué es subconjunto de producto cartesiano? Ahora, para el primer elemento, para el primer elemento del conjunto A, que sería A1, que sería este
la correspondencia también va de 1 a 1. Si ven, él tiene correspondencia con todos los compañeros del grupo B o del conjunto B, con todas las compañeras del conjunto B. Así que hasta ahí sigue siendo igual al producto cartesiano. Luego, si ustedes se fijan, el elemento A2, este joven que está con cabello negro y zambito, él no tiene correspondencia, no tiene correspondencia. Quiere decir que él, por eso es que no tiene ninguna asignación con ningún elemento del conjunto B. El elemento A3, sí, él sí está, pero no está con todos, está solamente con 2 personas del conjunto B, si se fijan. ¿Ya? Y el elemento 4 solo tiene una correspondencia. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Aquí podemos definir, podemos identificar que los elementos del conjunto A no tienen correspondencia con todos los elementos del conjunto B, sino va a haber cierta correspondencia nada más. Y esa cierta correspondencia estamos hablando de que haya una restricción o una condición, ¿ya? Entonces, por eso es subconjunto del producto cartesiano. ¿Sí? Entonces, solamente cumplirán la correspondencia ciertos elementos, la combinación de A y B, pero que cumpla la condición o la correspondencia. El resto no serán partícipes de la correspondencia, como lo que pasaba acá, en cambio eran que todos tenían correspondencia. En cambio aquí, ciertos elementos nomás cumplirán con la condición, ¿ya? Y por último, vamos a ver lo que es una función. No sé si están viendo esa partecita del Teams que está ahí, o soy solo yo. Ya, aquí vamos a ver en cambio qué es una función. Eso estamos viendo en diagramas de Venn, ¿no? Luego ya vamos a ser un poco más específicos porque si no, lo que yo necesito es que se entienda primero clarito las definiciones de lo que son producto cartesiano, relación y función para empezar con la parte ya analítica, ya en matemáticas mismo, ¿no? Entonces, en matemáticas de lo que queremos nosotros realmente utilizar en la parte aplicativa. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo la misma correspondencia de A a B. Y aquí vamos a ver qué ha pasado. Si se fijan aquí en cambio, la diferencia está, a ver, ¿quién quiere ayudarme y decirme cuál es la diferencia, por ejemplo? Obviamente no, la diferencia entre relación y producto cartesiano se ve clarita. Las correspondencias de los elementos del conjunto A con todos los elementos del conjunto B está clarita. Y en cambio aquí ya cumple cierta condición. Pero ¿cuál es la diferencia entre relación y función que ustedes ven aquí con los gráficos, con estos diagramas de Venn? ¿Cuál creen que sería la diferencia entre relación y función? A ver, ¿quién me ayuda? Porque si ustedes se fijan, aquí decía en relación, ciertos elementos son parte de la condición, por eso es que algunos no participan. Y acá también se está pasando lo mismo. ¿Cuál es la diferencia que ustedes ven hilando un poquito más fino aquí entre los dos? ¿Cuál creen ustedes que será la diferencia? Yo veo la relación bueno, no sé si está bien dicho relación, pero es 1 a 1. Es decir, un elemento de A corresponde a solo un elemento de B. Y, por ejemplo, en la relación, un elemento de A puede tener 2 elementos de B, o hasta 4, como está en el ejemplo. Pero en la función solo es 1, o sea, 1 a 1. Sí, muy bien, Joseph, muchísimas gracias por tu participación. Sí, y estás en lo correcto. Si ustedes se fijan en la relación y en la función, ambas cumplen condiciones o restricciones, sí es verdad. Obviamente aquí más elementos cumplieron, aquí menos elementos, pero eso no sería la diferencia, ¿no? Porque obviamente podrían ser diferentes condiciones. Lo que sí diferencia entre una relación y una función es que, por ejemplo, si ustedes se fijan aquí, el elemento A1 tiene, como decía Joseph, más de una correspondencia, más de una. Aquí tiene el 4 y este muchacho tiene 2, ¿ya? Pero en una función, si ustedes se fijan,
los elementos que cumplen la condición tienen una sola correspondencia con un elemento del conjunto B. Quiere decir, o sea, en resumen, que cada elemento del conjunto A o lo que cumple la condición deberá tener una sola flechita, o sea, una sola flechita, no más de una, ¿ya? Como lo que está pasando, por ejemplo, aquí con el A1. Por ejemplo, aquí el A2 tiene su correspondencia con el B2 y el A3 también con el B2. No me importa que sea el mismo elemento en el conjunto B, mientras cada elemento que cumpla la condición en el conjunto A tenga una sola correspondencia. Y esa sería la diferencia que hay entre relación y función. ¿Sí está claro? De todas maneras, se supone que entonces una función tiene muchas más restricciones que una relación. Por tanto, una función es subconjunto de una relación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí, si ustedes se fijan, solamente podrían tener todos una correspondencia, no todos los elementos, pero solamente tendrán un elemento del conjunto A y un elemento del conjunto A, del conjunto B, un elemento del conjunto B y un elemento del conjunto B, lo que no pasaba en la relación. De todas maneras, ya vamos a ver un poquito más específicamente en esta situación, ¿ya? Aquí, por ejemplo, ya hemos formado el producto cartesiano de estos dos conjuntos, ¿sí ven? Conjunto A que es 1, 3, 5 y el conjunto B 2, 4, 6, y hemos formado los pares ordenados. La correspondencia aquí son todos con todos, no hay ningún elemento que quede fuera porque aquí no se cumple ninguna, no se debe cumplir ninguna condición ni se pone ninguna restricción. Los elementos del primer conjunto se ubican en el eje de las X y los elementos del segundo conjunto se ubican en el eje y eso es lo que estamos haciendo aquí, por ejemplo, el 1,2, aquí está 1,2, ¿sí? ¿Ya? Y aquí está lo que nos especifica como relación, dice, cuando hay una comparación entre los elementos de dos conjuntos con una regla fija. Entonces, eso es lo que hablaba yo de una condición o una restricción. Y dice aquí, la relación sale de un producto, o sea, del producto cartesiano, por eso les digo que una relación es subconjunto de un producto cartesiano. Aquí la relación especifica que cumple la condición de que es mayor que, ¿sí? Entonces, aquí solamente tomaremos los valores que serán mayores el uno del otro. Entonces, el 3 es mayor que el 2, el 5 es mayor que el 4 y el 5, por ejemplo, aquí he puesto el 5 es mayor que el 6. ¿Será o no será verdad eso? Si la relación va de A hasta B. O de, esta flechita se dice de A en B o de A hacia B. Como les decía hace un ratito, la correspondencia no es bidireccional, quiere decir que no es lo mismo que yo diga la correspondencia de A hacia B que de B hacia A. Por eso yo pregunto ahora, ¿estará bien el puesto el 5,6 si dice que la restricción va a ser mayor que? ¿Qué opinan? ¿Sí está bien? Estaría mal. Claro, ¿no es cierto? No estaría bien. ¿Por qué? Porque si estamos haciendo la correspondencia, por eso es que la flechita siempre va a ser donde inicia y fin. Entonces, si me pide mayor que el 3, sí es mayor que el 2, está perfecto. El 5 sí es mayor que el 4, pero el 5 no es mayor que el 6. Entonces, por ejemplo, en este conjunto, el 5 y el 6 no iría. ¿Ya? Entonces, ahí se establecen ciertos parámetros que podría yo poner. Ahora, obviamente no. Si yo me pongo a ver de toditos los elementos de aquí, posiblemente encontraré más elementos para mi condición. Por ejemplo, el 3 y el 1, ¿no es cierto? Que también el 3 es mayor que el 1. Y así podríamos ir estableciendo ciertas condiciones y parámetros. Pero, por ejemplo, de estos dos términos de aquí, del conjunto B, de la relación, perdón, el 3,2 y el 5 y el 4 son elementos también del producto cartesiano. Por eso decimos que una relación es subconjunto del producto cartesiano. ¿Ya? Aquí está, en cambio, lo que es una función. Ay, perdón, se salió. Es una relación
Verán, una función es una relación entre los elementos de dos conjuntos, al igual que la relación, ¿no? De tal manera que cada elemento del primer conjunto le corresponde uno y solo un elemento del segundo conjunto, que es lo que yo se decía. Sí, entonces aquí hay un ejemplo, dice estudiantes de tercero de informática, número de casados de estudiantes, ¿no es cierto? Entonces aquí van poniendo uno a uno, ¿sí? Eso sería. Y nosotros es lo que más ocupamos, ¿no? Lo que realmente nosotros siempre establecemos cuando ya estamos en el campo de la matemática, por ejemplo, en el cálculo y en funciones, hablamos definitivamente solo de funciones, ¿no? Que se denota como f de x, se lee aquí, ¿no? F y entre paréntesis la x, f de x, o f de a en b, para cuando hacemos con conjuntos. Aquí dice la estructura de una función. Una función tiene al menos dos conjuntos, obviamente. Una función tiene o cumple una regla, y esas reglas ya vemos nosotros ahí cuáles van a ser. Dice, al primer conjunto se le denomina conjunto de partida, y al segundo conjunto se le denomina conjunto de llegada. Por eso es importante que se tenga claro de dónde a dónde va la correspondencia, ¿no? Porque de donde sale la correspondencia va a ser mi conjunto de partida, y hasta hacia dónde llega será mi conjunto de llegada. Y eso hay que tener muchísimo en cuenta, porque luego eso nos permitirá establecer el dominio y la imagen de una función, que es lo que habla después aquí abajo. Dice, a los elementos que participan en el primer conjunto, o sea, los que sí tienen correspondencia. Acuérdense que cuando teníamos los diagramas de Venn de los estudiantes, había estudiantes que no tenían correspondencia con ningún estudiante del conjunto B. Entonces, por eso dice aquí, a los elementos que participan en el primer conjunto se les denominará el dominio, ¿no? Y le ponemos dominio de F, asumimos que es una función. Y a los elementos que participan en el segundo conjunto se les... Normalmente, bueno, para esto hay algunos términos que se utilizan de acuerdo al autor, ¿no? Podríamos poner, como le han puesto aquí, rango, o también imagen, que a mí más me gusta imagen. Yo utilizo imagen, pero ustedes podrían ponerle rango también. No pasa nada. ¿Ya? Entonces, ahora vamos ya a ver los mismos elementos que vimos, ejemplos que vimos hace un rato, pero vamos a establecer, ahora sí, clarito, cuáles son las restricciones que se hicieron. Entonces, por ejemplo, miren aquí, hay aquí en A1, B1, que también está en A1, B1 en una relación, pero en la función ya solamente está el A2B2, que también está en la relación y también está en el producto cartesiano. Por eso es que decíamos que son subconjuntos del producto cartesiano, ¿no es cierto? Y aquí tenemos un mentefacto donde se resume todo lo que acabamos de decir. Entonces, la flechita para acá me va a identificar que una función es un subconjunto de la relación. Y vamos a ver lo que dice que es una función y lo que no es. Estas paralelas me van a establecer lo que no es, ¿no? Una función no es, una función no es una relación polivalente, pero sí una relación monovalente. ¿Y se acuerdan ustedes qué es monovalente? ¿A qué se refiere con el término monovalente? Que toma solo un valor. Ya, monovalente sí podría ser. Monovalente quiere decir que tiene un solo valor, como dice el compañero, ¿ya? Muchísimas gracias. Entonces, la relación tiene muchas correspondencias. En cambio, en una función solo tendrá una, como decía Joseph, ¿no? Y aquí se especifica, una función de A en B es una correspondencia que asigna a cada X elemento de A un Y elemento de B, y solo uno. El lenguaje matemático a veces como que nos confunde en vez de ayudarnos, ¿cierto? Por eso es que yo empecé por la parte más cotidiana que nosotros nos vemos ahí en clases o somos parte de los grupos, y como estudiantes es un poco más fácil entender la definición de los términos sin ocupar mucho lenguaje matemático, pero obviamente no. Aquí ya sí dice, la función f de a en b es una correspondencia que asigna a cada x elemento de a un y elemento de b y solo uno. Y aquí ya estamos hablando de x y y, que ya son las coordenadas en el plano cartesiano, que es lo que estábamos poniendo en los puntos que hicimos ahí.
Ya, hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿No tienen alguna duda con respecto a lo que hemos visto del producto cartesiano, relación y función? ¿Ninguna pregunta? ¿Alguna duda? No, ¿No? ingeniero, todo claro. No, ingeniero. Ya, ya, gracias. Ya, ahora, dentro de la clasificación de las funciones, vamos a ver dos grandes grupos que van a clasificar a las funciones, ¿ya? Pero antes de pasar a eso, quisiera preguntarles, hemos hablado de cómo identificar la función, cómo identificar una relación y que son subconjuntos una de la otra. Voy a hacer dos preguntas. La primera, ¿una función toda función será relación o toda relación será función? Parece trabalenguas, pero esa es la pregunta. ¿Toda relación será función o toda función será relación? ¿Qué opinan? ¿Cuál de los dos enunciados creen que es el correcto? Toda función es relación. Toda Debido a que función es es relación, pero no toda relación es función. Exacto. Toda función es relación, pero no toda relación es función. Obviamente aquí en el mentefacto clarito está, ¿no? Ya. Entonces, bueno, aquí yo le he puesto en este mentefacto la, mm, la clasificación de las funciones, pero obviamente ya vamos a ver más adelante un poco más específico esta clasificación. Y de acuerdo al comportamiento de la función, de acuerdo al comportamiento de la función, la vamos a dividir en inyectiva, sobreyectiva, biyectiva e inversa. Esa sería una de las, porque hay dos grandes grupos, como les decía, para clasificar las funciones, y la una es de acuerdo al comportamiento, que sería esta de aquí, ¿no? Inyectiva, sobreyectiva, biyectiva e inversa. ¿Ya? Aquí están los dos grupos. Los dos grupos para definir para clasificar las funciones van a ser el algebraico y los trascendentales. Y ese sería el grupo de las funciones que vamos a topar nosotros, porque dentro de los grupos de inyectividad, sobreyectividad y biyectividad es un poco más largo el tema y saben que en álgebra lineal sí, y sí nos tocaba un poquito tocar ese tema, pero estaba un poco más, como el sílabo de primero, estoy hablando de primero de química, estaba eh, bastante complejo, entonces no avanzamos a topar esos temas ahí. Pero creo que más utilidad tenemos las funciones trascendentales y las funciones algebraicas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la continuidad de la matemática en la carrera de química, y hablo también en la carrera de ingeniería ambiental, y me parece que en bioquímica también que di, eh, es el hecho de aplicar ecuaciones diferenciales o hacer derivadas integrales múltiples o derivadas parciales. O, por ejemplo, la aplicación de las integrales, que en realidad eso sí, yo creo que en todas las carreras y en todas las asignaturas relacionadas con cálculo, me refiero al nombre que ponemos matemática 2 o cálculo o ese tipo de cosas, vamos a topar inevitablemente es la aplicación de las integrales definidas, que es, por ejemplo, el cálculo de áreas, volúmenes de revolución y ese tipo de cosas. Y una parte importantísima y necesaria terriblemente es que yo tenga que identificar cuál es la gráfica de las funciones que yo quiero calcular que forman esas áreas, ¿no? Porque puede ser, por ejemplo, la intersección entre funciones, la intersección entre curvas, forman un área y esa área va a rotar alrededor de algún eje y forma un volumen de revolución. Entonces, ¿cómo yo defino esa área para poder hacer la aplicación del cálculo de la integración definida si no puedo yo identificar cuál es esa área porque, por ejemplo, no sé qué tipo de función es o porque no puedo graficar esa función o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahí como que lo que realmente tiene como un poco más de peso es el hecho de aplicar, de tener los conocimientos previos de cómo yo
identifico esa función, grafico esa función. Entonces, por esa razón me parece un poco más conveniente, por el mismo hecho que yo sé que la mayoría más debe haber estado en el espera del curso por la parte de cálculo, y por esa misma situación no vamos a andar muchísimo en las otro tipo de funciones que les decía inyectiva, que vimos acá en el inyectiva, sobreyectiva, biyectiva e inversa, porque es un poquito más largo, ¿no? El hecho de ver esto, pero también podríamos revisarles si es que nos queda un poco de tiempo. Ya, pero de todas maneras, como les decía, las funciones trascendentales y las funciones algebraicas son como que tienen un poco más de aplicación dentro de la continuidad de la asignatura. Y obviamente también en ciertas otras asignaturas que también tienen un poco de matemáticas de aplicación. Entonces, vamos a revisar estas funciones, ¿no? Ese tipo de funciones. Entonces, como parte importante, antes de continuar, quería también hacer la otra pregunta que era, ¿cómo yo identifico que una expresión es función? ¿Cómo yo identifico que una expresión es función? Por ejemplo, esta f de x es igual a x más 2, ¿es relación o es función? O más bien, ¿es o no es función? Y x al cuadrado más 5x más 6, ¿eso no es función? ¿Qué opinan, chicos? ¿Cómo yo identificaré gráficamente que una expresión como la que está aquí o la que está acá es o no es una función? Obviamente, como les decía, no, el término función luego ya aplicamos para todo, porque no es que yo digo, a ver, esta no es función. Todas decimos f de x, f de x, f de x, pero inicialmente, si hay esa, esa aclaración, ¿no? De que una es función y otra no es función. ¿Por qué? Y por qué ya especificamos porque las restricciones son un poco más definidas, y en el hecho mismo de cuando es función, cada elemento del conjunto A va a tener uno y solo una correspondencia del elemento con los elementos del conjunto B. Pero entre estas dos expresiones, ¿qué consideran ustedes? ¿Cuál es función o cuál no es función y por qué? Gráficamente, ahí están las gráficas. ¿Qué se pasó? ¿Alguien se acuerda cómo identifico gráficamente que una expresión es función? Trazando una paralela y corta en un punto es función. ¿Paralela a qué? Paralela a la imagen de la función. Perfecto. Ya, muy bien, gracias, mija. Sí, cuando yo quiero identificar gráficamente que una expresión es función, yo tengo que trazar una paralela al eje Y, y si esta corta en un solo punto a mi gráfica, puedo yo decir que esa es una función. Entonces, de las dos expresiones, ¿cuál de las dos es función? Las dos son funciones, ninguna de las dos es función. Las dos son funciones. Sí, las dos son funciones, porque si se fijan aquí, bueno, aquí están dos gráficas, ¿no? Por eso es que la una es x más 2, la otra es x, y la otra es x al cuadrado más 5x, y en este mismo plano están las dos gráficas. Pero si tomamos individualmente, hagamos cuenta de que están en diferentes planos, y trazo una paralela en cualquier lugar donde se encuentre la gráfica, obviamente, la gráfica, la paralela al eje Y cortará en un solo punto a la gráfica, ¿sí? En un solo punto a la gráfica. Entonces, a ver, voy a ocupar voy a ocupar el pizarrón, ¿ya? La pizarra para ya ir identificando esas, ya.
¿Sí se ve la pizarra? Sí, ingeniero. Ya, gracias, chicos. Entonces, vamos ahora a... Vamos entonces ahora a identificar las expresiones de aquí ya que habíamos visto. Digamos entonces que yo tengo una función de este tipo. Uy. Disculparme nomás mis estudiantes, ya los estudiantes que ya estuvieron conmigo, saben que yo tengo un pésimo pulso y no me quedan muy bien las gráficas, pero hago lo mejor que puedo, lo posible. Ya, a ver, este programa me ayuda mucho. Ya, ¿qué opinan? Esta es mi f de x. ¿Es o no es función? No. No, No es función. Función. exacto, no es función. Porque si ustedes se fijan, yo voy a trazar acá una recta paralela al eje y corta en 2 puntos. Obviamente, alguien me dirá, Leti, pero si yo pongo, por ejemplo, una recta aquí, le va a cortar en un solo punto. Pero esto no impide que esto sea, no siga siendo una relación, no una función. ¿Por qué? Porque en cualquier punto de la gráfica es la regla. En cualquier punto de la gráfica, en cualquiera, que yo trace una paralela al eje Y, debe cortar en un solo punto, en cualquier momento de la gráfica. Entonces, por ejemplo, obviamente si yo ahorita, por ejemplo, yo hago una función, una gráfica en el plano, y en el plano me está quedando, por ejemplo, así. ¿Ya? Y ahí sí, yo trazo una paralela por aquí, otra paralela por acá, y así. Entonces, si ustedes se fijan ahí, en cualquier momento, en cualquier parte de la gráfica que yo trace una paralela eje Y, siempre cortará en un solo punto, y ahí será una función. ¿Sí quedó claro ese término? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, en esta situación es la que nosotros ya podemos identificar gráficamente cuándo es una función y cuándo no es una función. Ya, dentro de esto mismo, como les decía, y les estaba indicando que podríamos ver los tipos de funciones. ¿Y qué tipo de función será esta f de x? Ay, voy a poner aquí. ¿Qué tipo de función será esta f de x1, digamos que es este x1? ¿Qué tipo de función es? Función lineal. Exacto, es una función lineal. ¿Ya? Y vamos a ir especificando, porque otra de las cosas también, como les decía, dentro del que es importantísima y a veces como que tenemos carencia de habilidad en esa situación, me refiero al hecho de que tenemos que trabajar contra el tiempo, a veces, por ejemplo, en el examen, y nos pide calcular, insisto, ¿no?, el volumen de revolución de la intersección de dos funciones o de dos curvas, y hasta graficar y buscar los puntos de intersección para poder yo recién calcular cuál será esa área que va a girar, por ejemplo.
y que al tener esa revolución, qué cuerpo o qué sólido se forma. Me demoro una eternidad porque no sé graficar. Obviamente ahora que no estamos en presencial, se nos va a facilitar un poquito porque tenemos en casa las herramientas y no se puede uno como docente simplemente decir no utilizarán el graficador, no utilizarán la calculadora, porque no tenemos no podemos tener ese control, ¿no? Pero cuando estemos en presencial, en algún momento espero que Dios nos permita regresar a presencial, va a haber ese problema, ese inconveniente, y tienen ustedes 2 horas, digamos, de examen, y ustedes se demoran una eternidad en graficar las funciones. ¿Por qué? Porque no identificamos qué tipo de función es, y segundo, ¿por qué? Porque no tenemos un buen método de graficación de esas funciones. Entenderán que una de las maneras más rápidas de poder generar ese ingenio no solo para los que van a ser ingenieros, sino para todos, es esa agilidad mental que uno nos da, por ejemplo, al hacer operaciones matemáticas básicas. Entonces, aquí también viene esa parte importantísima en la que nosotros tratamos de establecer cómo yo graficaría de una mejor, optimizando mi tiempo, ¿no es cierto? Porque me ha pasado que yo he pedido que calculen un volumen de revolución y se han quedado en la gráfica y nunca hicieron el volumen y me dicen, póngame algo por la gráfica, pero la pregunta no era graficar, sino era calcular el volumen. Entonces a veces como que hay ese conflicto de que me demoré más en graficar que en lo que tenía que calcular y en lo que la pregunta me solicitaba. Entonces, para esa misma situación es importante primero identificar qué tipo de función es la que tengo que graficar y después cómo la voy a graficar. Normalmente hemos aprendido que la tabla de valores donde yo pongo X a Y es uno de los métodos, es el método que en el colegio me parece nos enseñan y pareciera que es el más confiable. Pero el hecho de que nos toque hacer tantos valores y de pronto por ahí puse mal en la calculadora y me sale un número erróneo, ya no es la gráfica que estaba buscando. Entonces, por eso sí es importante también tener opciones de alternativas para graficar. Por eso, y también tener claro qué tipo de funciones son las que tenemos. Entonces, como había dicho la compañera, esta es una función lineal, cuya característica, obviamente definida por el nombre mismo, es que su gráfica es una línea recta. Es una recta, ¿no? Es una recta lineal. Ahora, ¿qué otra característica tiene una función lineal? Primero, ¿y cómo grafico una función lineal? Óptimamente, ¿no? Porque ya digo, la tabla de signos, de valores no es óptima. ¿Cómo le grafico? ¿Cuál es el gráfico de esta función? ¿Cómo es que yo saqué este gráfico así? ¿Qué necesité para graficar? Sí, obviamente no digo que la tabla no sea válida, pero en función de que estamos cortos de tiempo y que el examen me pide otra cosa, no solamente es la gráfica, sino en función de la gráfica tengo que aplicarla para otra cosa. Puede ser en física, puede ser después ya van a ver en ecuaciones diferenciales, van a revisar, por ejemplo, las aplicaciones, los modelos matemáticos, y en los modelos matemáticos de ecuaciones diferenciales van a ver ustedes, por ejemplo, componentes, y para eso sí que les concierne a ustedes, me refiero a los compañeros estudiantes de química, y me imagino para los de ingeniería ambiental y bioquímica también les servirá en bioquímica también. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer el estudio el estudio de un fósil, hace cuántos años encuentran un fósil y quieren ustedes investigar hace cuántos años existió, por ejemplo, quién era parte de este fósil. Entonces, eso utilizarán ustedes componentes químicos para hacer ese estudio, obviamente utilizando ecuaciones diferenciales. Y se hará, por ejemplo, hay un estudio del carbono 14, ¿no? Que se utiliza para este tipo de estudios. Y ahí va a ser mucho más importante, por ejemplo, el hecho de saber qué tipo de función vamos a utilizar, y las ecuaciones diferenciales, como les decía, están súper íntimamente relacionadas con lo que es todo el cálculo diferencial,
y lo anterior a esto, que sería lo que estamos viendo ahora. Y si te tienen que hacer una curva, o por ejemplo una curva de crecimiento de bacterias, por ejemplo, que también les concierne a ustedes, que también es otra aplicación de ecuaciones diferenciales, una población de bacterias, quieren hacer un estudio con una curva de crecimiento, también van a necesitar graficar. Entonces, si es, dependiendo de qué tipo de función, si es una función exponencial la que se está dando en ese crecimiento poblacional de bacterias. Entonces, por esa misma situación, sí es importante tener herramientas que me permitan agilitar el proceso para llegar al resultado que estamos buscando, que obviamente no es la gráfica, sino simplemente, como le decía, por ejemplo, fósil, saber hace cuántos años vivió, ese tipo de cosas. Esto en su ambiente, obviamente hay un montón más de fenómenos que se pueden aplicar, infinidad de fenómenos en los que se pueden aplicar este tipo de procesos, que ustedes ya muy pronto lo verán, ya en los niveles siguientes. Entonces, ¿cómo yo puedo graficar óptimamente una función lineal? ¿Y cómo se ve? ¿Cómo yo identifico que es lineal la función? Esas dos preguntas, a ver, ¿quién me ayuda? Ya habíamos dicho que la representación gráfica de una función lineal siempre va a ser una recta, eso ya es gráficamente. Pero ¿cómo definiríamos una función lineal? A ver, ayúdeme, Ali. Una función lineal tiene grado 1. Ya. Normalmente nosotros decimos que una función lineal es una función que está representada con un exponente de grado 1, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, podríamos decir que esta f de x1 va a ser igual a, voy a poner menos x, ¿no es cierto? Más 2 voy a poner aquí, ya. Digamos que está de acá. Entonces, bueno, y obviamente en la variable independiente, si ustedes se fijan, el exponente va a ser 1. ¿Y cómo yo graficaría esta función de manera óptima? ¿Cómo yo graficaría? ¿No? Para eso sí, yo sí me acuerdo que eso sí daban en el colegio, que decían que para graficar una función lineal, ya que su pendiente es constante, simplemente necesito 2 puntos. Entonces, para graficar una función lineal apenas necesito 2 puntos. Cuando x es igual a 0, ¿y cuánto me saldrá? Y cuando y es igual a 0, x, ¿cuánto me saldrá? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, que cuando x es igual a 0, en este ejemplo que les acabo de poner, cuando x es igual a 0, y vale 2. Y cuando y es igual a 0, x vale 2, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, digamos que aquí, obviamente, yo voy a arreglar mi escala para que me coincidan los puntos, porque primero hice la gráfica. Entonces, cuando x vale 2, y vale 2. Aquí. Y cuando y vale, cuando x vale 0, perdón, y vale 2, y cuando y vale 0, x va a valer 2. Los puntos serán aquí 0,2. Ah, perdón. Al revés. Para x2 y es 0, y aquí será 0,2. ¿Sí? Y como les acabo de decir que la pendiente de una recta es constante, de una función lineal es constante, al unir estos dos puntos, yo ya tengo la pendiente de la recta. Y como es constante, simplemente prolongaré, ¿no es cierto? Prolongaré. Y ya me quedará mi gráfica de la función. Entonces no tengo que estar dándole cuando x es igual a menos 1, x es igual a menos 2, x es igual a menos 3, x es igual a 0, x es igual a 1, que damos una lista enorme de valores para graficar. En una recta no hace falta. ¿Por qué? Porque como tiene la pendiente constante, normalmente nosotros daríamos dos valores. Obviamente no necesariamente va a ser que x y y sean 0, sino ustedes pueden dar cualquier valor, pero ya nos permitirá unir esos dos puntos, creamos ya la pendiente y como va a ser constante, prolongamos la función. Nada más.
Entonces, ya identifiqué lo que es una función lineal y cómo graficarla óptimamente. Ahora vamos acá. ¿Esta es una función lineal? Ya no, ¿no es cierto? ¿Y a qué tipo de función creen que es esta? Pero hagámosle con respecto a X, que es la que más conocemos, porque a veces como que porque está en el eje Y, ya decimos, no, es que no, ya no está igual como sabe estar. Vamos a hacerle con el eje Y. En el eje, no. Digamos que está en cambio, está así. Digamos que yo tengo, por ejemplo, esta, ay, y digamos que yo voy a poner esta curva de aquí. Uy, no me salió también. Ahí está mejor, ya. ¿Qué tipo de función es esta f de x? Una función cuadrática. Una función cuadrática, obviamente. Entonces esta función es una función cuadrática. ¿Cómo se llama específicamente esta función cuadrática? Una parábola. Es una parábola. Perfecto. Entonces, esta es una función cuadrática, pero no es la única, obviamente, ¿no? Hay un montón de posibilidades para una función cuadrática. Y hablando de funciones cuadráticas, y ya cuando digo cuadrática estoy hablando de que la función, no, mejor les pregunto ya, ¿qué característica tiene una función cuadrática? Desde Verán segundo que no, grado. no, exacto, es justo lo que quería que les respondan, pero no. Ya cuando hablamos, justo eso es lo que iba a decir, cuando ya hablamos de funciones cuadráticas, hablamos de generalizar, tendemos a generalizar que solamente es el cuadrado, y no, ya hablamos cuadrática, por ejemplo, cuando ya tiene exponente mayor que 2, mayor de 2 a más, ¿sí? Ya podríamos decir que es cuadrática, entonces, por ejemplo, podríamos hacer una función cúbica, ¿no? O sea, de una x al cubo y ese tipo de cosas, pero ya para solventar todos esos exponentes ya decimos que es cuadrática en general todas las funciones que tengan mayor que 1. Solamente se diferenciará la lineal y el resto, ¿ya? Entonces, por eso les decía que en cuanto a las funciones cuadráticas, no solamente es una parábola, necesariamente no solo es una parábola, sino tiene infinidad de posibilidades, ¿no es cierto? Por ejemplo, la especificación de una función cúbica, por ejemplo, de este tipo así, ¿ya? Es una función cúbica, pero generalmente le podemos decir que ya de ahí para adelante todo es cuadrático. De acuerdo al exponente que tenga, contar que no sea lineal ya es cuadrática. Ya, ahora, pero por ejemplo esta ya no es una parábola, pues, ¿no es cierto? Entonces, vamos por partes. Para graficar una parábola, obviamente está la tabla de valores, nuevamente. Pero, ¿creen ustedes que esa será la manera más óptima de graficar una parábola? ¿O ustedes creen que hay otras posibilidades que me permitan optimizar mi tiempo para graficar esta parábola? ¿Qué opinan? Podemos buscar el vértice. Eso, gracias, Joseph. Entonces, por ejemplo, para graficar una parábola necesito asimismo dos especificaciones importantes. Como dijo Joseph, el vértice, ¿sí? Y acá los puntos de intersección con el eje. O con los ejes, más bien, digamos, con los ejes. ¿Ya? ¿Sí está claro estos dos términos? El vértice
y los puntos de intersección con los ejes. ¿Sí, sí quedó claro? ¿Sí está claro? Sí, Inge. Ya, gracias, Miji. Entonces vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Digamos que mi f de x es 2x al cuadrado menos 3x más 1, ¿ya? Esta función. Y yo les pido que grafiquen mi función cuadrática. Entonces, como decía yo, yo puedo sacar mi vértice, que mi vértice va a ser igual a un par ordenado x, y, es mi vértice, ¿no es cierto? Es un par ordenado x, y. Entonces, este par ordenado, ¿cómo lo encuentro? Para encontrar el vértice, ¿se acuerda alguien cómo obteníamos el vértice? ¿No? Era menos b sobre 2a. Exacto, menos b sobre 2a. No es la única forma, ¿no? Por ejemplo, si yo aparte de que este es un trinomio, ¿no es cierto? Sí, se fijaron, la parábola es el resultado gráfico de un trinomio. Este es un trinomio, yo puedo completar el trinomio utilizando casos de factoreo, que también es otra deficiencia de mis estudiantes. No hablo de ustedes, sino yo ya estoy 11 años dando matemáticas y esa deficiencia hay en montones. Si yo completo este trinomio, también ya puedo sacar el vértice. Las coordenadas que me permiten hacer la completación de un trinomio también me dan el vértice de mi parábola. Pero obviamente no vamos a ir a ese punto, sino vamos a la fórmula que nos hacía yo, menos b sobre 2a. Entonces, aquí, ¿cuánto me quedará en menos b sobre 2a para este ejemplo? Para x, x es igual a menos b sobre 2a. Vean que este curso, como era para los estudiantes, tenemos que ser interactivos y no es una clase magistral, sino vamos a participar todos para que no se me duerma. Entonces, ¿a cuánto me quedará menos b sobre 2a? 3/4. 3/4. Ya, 3/4, se coma. Esa es, como dice x es igual a menos b sobre 2a, va a ser mi coordenada del par ordenado que va a estar en el plano cartesiano. En mi coordenada x va a ser 3,4. Ya, y mi y, obviamente yo encontraré 2 que me va a multiplicar a 3/4, o sea, yo voy a reemplazar este valor de x en mi función en todas las x, en la manera como esté expresada. Por ejemplo, en este está el cuadrado. Menos 3/4 y más 1. ¿Qué me sale cuánto? Para la coordenada en y. Sí, se quedaron dormidos, creo. Menos 1/8. Menos 1/8. Ya. Verán que en realidad para que este curso tenga provecho para, lo- mm, para todos, sí sería bueno que participen y actúen y resuelvan, y sí les pido, a ver, ahí hagan sus procesos, sus operaciones, porque también, verán, yo les voy a compartir un poco como el curso era de 40 horas, son 2 horas de clases síncronas y 2 horas de trabajo autónomo. Entonces, en esas 2 horas ustedes van a hacer alguna tarea pequeñita, algo sencillo, fácil, pero que lo hagan. Entonces, y van a tener que subirle al aula virtual.
Ya les voy a compartir luego el proceso de cómo vamos a ejecutar esas actividades, para que haya el trabajo de que no solo sea el hecho de que yo hable, porque yo estoy segurísima que cuando uno se practica es cuando uno realmente entiende, porque al escuchar todo entendí clarito, pero ya al ejecutar, ay no, ¿y ahora cómo hago aquí? ¿Y qué pasó acá? Entonces, como que en el mismo proceso de ya resolver, es cuando yo digo, ahora sí entendí clarito, o si no me vienen las dudas de que, ¿y cómo haría aquí? ¿Y por qué hizo así? Entonces me explicó mal o yo entendí mal. Entonces siempre es importante tener esas dos, esas dos actividades, ¿no? Tanto la de la parte teórica y de atender, como la parte de ya entender en la práctica, ejecutando, haciendo ejercicios. Entonces, por eso sí, el curso normalmente no va a estar solamente de clase magistral que yo hablo, nomás ahí como loca mintiendo o diciendo la verdad, sino también ustedes tienen su espacio para que puedan replicar o preguntar o confrontar, si es que no están de acuerdo en algo. Puede ser que me equivoque yo, ¿sí? ¿No es cierto? Ya. Entonces, muy bien. Muchas gracias, mi hijita, por tu ayuda. Entonces, si se fijan aquí, yo ya tengo mi vértice. Entonces, obviamente no son los puntos, pero vamos a asumir que es esta, ¿no? Entonces, aquí digamos, ya, este ha sido mi vértice. Pero, ¿qué más puedo encontrar aquí? Miren, puedo encontrar el punto de aquí a acá, y el punto de aquí y el punto de acá, con el propósito de unir los tres puntos, y ya me sale mi gráfica. Entonces, yo necesito también los puntos de intersección. Para los puntos de intersección, yo lo que haré es lo mismo que hice acá. Esto de aquí, miren, esto. Pero claro, yo diré, cuando X es igual lo primero que diré es cuando Y es igual a 0, ¿no es cierto? Cuando Y es igual a 0, y me van a salir dos veces X y X para aquí, X para acá. ¿Sí ven? Entonces ahí me saldrá dos valores para X. Obviamente, como es una función cuadrática de ley, que me tiene que salir dos valores, el de aquí y el de acá. Ahora, ¿cuáles serían esos puntos? Cuando y igual a 0, quiere decir que esto me va a quedar 2x al cuadrado menos 3x más 1 es igual a 0. Ya no es igual a f de x o y, sino a 0. ¿Qué valores me quedará? ¿Cómo me quedará? ¿Qué tendré que hacer a este polinomio o a este trinomio específicamente? ¿Qué debería aplicar? ¿Qué opciones tengo para aplicar? Podemos aplicar la fórmula general o factorizar. Exacto. Muchas gracias, mija. Podemos aplicar factoreo o podemos aplicar la fórmula general, que obviamente eso ustedes sí dominan. En vez de factorizar, ¿qué otro proceso puedo yo aplicar? Por Ruffini también podríamos sacar. Claro, claro que sí. Por Ruffini también podríamos tratar de operar este trinomio. ¿Qué otra forma? Falta una. Bueno, parece que a algunos docentes preferiblemente no les especifican ese método porque matemáticamente se dice que no está reconocido, pero sí funciona, ¿no? Que es el método de aspas. Pero igual,
Si ustedes factorizan, perfecto, porque eso sí es parte de lo que ustedes dividieron. ¿Cómo me queda entonces aquí al factorizar este trinomio? ¿Cómo me queda, chicos? 2x menos 1 y x menos 1. Es, pues x menos 1 y x menos 1. Muy bien, mija, gracias. ¿Ya? Y una vez que tenemos factorizado esto, porque obviamente no, el propósito de hacer el trabajo de factorizar, aplicar fórmula general, Ruffini o aspas o el proceso que ustedes deseen, es con el objetivo de encontrar los valores de x cuando y vale 0, pues, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que estoy buscando. Y la manera de hacerlo es aplicando estos métodos. Una vez que tengo en productos, o sea, dos, por ejemplo, aquí está, porque aquí se supone que están multiplicados, tengo en productos, yo igualo cada producto a 0 para identificar el valor para mi x, entonces 2 de x menos 1 es igual a 0, y obviamente x menos 1 es igual a 0. Y de aquí yo despejaré la x que me ha quedado igual a 1/2, y de aquí x es igual a 1, ¿ya? Ah, ya, entonces yo diré que cuando y es igual a 0, x va a valer 1/2 y x va a valer 1. ¿Qué implica eso? Que va a haber dos pares ordenados, 1/2, 0 y 1,0. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Qué serían? Obviamente en mi parábola no coinciden, ¿no? Pero ¿qué serían los puntos como quien dice estos puntos de intersección? ¿Sí? Entonces, ya teniendo los 3 puntos, es sumamente sencillo tener la visión de cómo me quedará la parábola, ¿no es cierto? Y simplemente uniría los puntos. Obviamente no voy a unir en línea recta, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que ya estoy hablando de que son curvas, las funciones cuadráticas ya no son la excepción, que sería estas rectas, sino ya son curvas, ¿ya? Todo esto estamos haciéndole en una aproximación de las gráficas, ¿no? No es que es específica, porque ahí sí tendría que dar valores mucho más cercanos para establecer específicamente por dónde exactamente va a pasar la curva. Pero ya una aproximación muy buena sería esta de aquí, ¿cierto? Esta de aquí, que en función de los puntos referenciales que hemos obtenido mediante procesos muy, muy cortitos, pequeñitos, ¿no? No tantos, ni tampoco es que si es que yo tengo una calculadora, bueno, ahí es mucho más fácil. Si tengo un graficador, obviamente ya no tengo que mover un dedo, pero siempre, no creo que todos los profesores, al menos yo espero que continuar cuando ya estemos en presencial con la metodología de que ustedes tienen que hacer sin la calculadora ni ayudas externas, sino su capacidad y su poder en cuanto a las matemáticas, que y es bastante. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Ninguna. Ya. Entonces, vamos a ir un poquito más allá. Ahora, dentro de lo que nosotros estábamos viendo en las presentaciones, no sé si de PowerPoint, habíamos dicho acá, aquí está graficando justo con la tablita de valores, que como les decía, no es que esté mal, ni tampoco este proceso es un proceso que está muy, muy bien, pero en cambio, si tuviéramos todo el tiempo del mundo, no, pero no tenemos ese tiempo. Ya aquí. Entonces, toda esta correspondencia de que hablamos de función, de relación, protocartesiano y todo, esta correspondencia tenía un sentido, iba de un solo sentido. Miren aquí, esta, si se fijan, ¿no es cierto? Esta de aquí. Entonces, esta correspondencia da lugar a
dos términos importantes. Los elementos de este conjunto A son parte del conjunto, los elementos del conjunto A que cumplen con la condición, por ejemplo, sería este A1, por ejemplo, los elementos del conjunto A que cumplen con la correspondencia, ahí está, forman un subconjunto, y ese subconjunto se llama conjunto de partida. Y es que tiene lógica, ¿no? Parte desde aquí, llega hasta acá. Y los elementos del conjunto B que son parte de la correspondencia, en este caso, por ejemplo, aquí son toditos, pero recuerden que un conjunto es subconjunto de sí mismo, entonces, por ejemplo, aquí este es subconjunto de B, es subconjunto de B, podríamos decirlo, porque están involucrados todos los elementos. Entonces, este conjunto que se forman por los elementos que cumplen con la correspondencia del conjunto B se llama conjunto de llegada y tiene lógica, como les decía, parte de aquí llega hasta acá, entonces ya, conjunto de partida, conjunto de llegada, ¿sí? Y al hablar de este conjunto de partida y conjunto de llegada, como decía acá, en la próxima presentación, implica, Dios mío, implica dos términos. ¿Qué sería el término del que estaba aquí? ¿Qué términos implica? A los elementos que participan, dice, en el primer conjunto, que vendría a ser el conjunto de partida, se le denomina dominio. Sí, dominio. Y a los elementos del conjunto que participan en el segundo conjunto se denomina rango o imagen. Quiere decir entonces, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, voy a poner bueno, en el proto cartesiano, ¿no? Pero en este sí. ¿Ya? Entonces, ¿cuál será el dominio de esta correspondencia, de esta relación que dice ahorita? ¿Cuál será el dominio? Digamos que los nombres son A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3 y B4. ¿Cuál será el dominio de mi conjunto A? O de mi, perdón, ¿cuál es el dominio de mi relación esta? Solo el dominio. O más cortito. En la función, ¿cuál será el dominio en esta función de aquí? ¿Cuál será el dominio? ¿Qué elementos formarán parte del dominio de la función esta de aquí? De esta correspondencia. ¿No? ¿Cuál será el dominio? ¿Cuál, profe? ¿De la relación o de la función? ¿Cuál La función, mija. Ahora que está muy lejos. De la función, yo. O sea, le podemos tomar como todo el nombre de la función sería de A y B, No, excepto A1 y B2. Y B1, perdón, B1. Ya, pero el dominio, ¿cuál será? Entonces sería... Ay, perdón. O sea, el dominio son todos los valores de X. Entonces, en este caso mi X sería A. Entonces sería A2, A3 y A4, excepto A1, porque no tiene o sea, no hay una correspondencia con el otro conjunto, con B. Exacto. Entonces, en el dominio de mi función, esta es una función en el tercer ejemplo, en el dominio sería A2, A3 y A4, ¿no es cierto?
¿Por qué? Porque son los elementos del conjunto A que cumplen con la condición, ¿sí? Son los elementos del conjunto A que cumplen con la condición. Y en la imagen o el rango de esta función, ¿cuál será el conjunto? ¿Qué elementos formarán el conjunto? La imagen Y B4. del conjunto B, o sea, en este caso sería B2, Eso, B2 B4. el y B4 es. B. Sería B2 y B4, exactamente. ¿Por qué? Porque son elementos que son imagen o correspondencia de algún A, ¿no es cierto? Son imagen o correspondencia de algún A. Y claro, A2 tiene como imagen B2, A3 tiene como imagen B2 y A4 tiene como imagen B4, ¿sí? Entonces, esos elementos son los que forman parte de del dominio y la imagen. Ahora vamos a ver en nuestra pizarra. Entonces, cuando ya hablamos en la parte aplicativa de analítica, de matemáticas, yo tengo que especificar cómo puedo encontrar el dominio y la imagen de una función, ¿sí? ¿Cómo puedo encontrar yo el dominio y la imagen de una función? Asociando, obviamente, a la parte de diagramas que acabamos de ver y de acuerdo a la definición que habíamos dicho, que son elementos del dominio, elementos del conjunto A, o sea, las X, como dijo Joseph, las X que cumplen con la condición para el dominio. Y para la imagen serían los 10 que son correspondencia de alguna X, ¿no es cierto? Las 10 que son correspondencia de alguna X. Entonces, en resumen, el dominio son las X, en la imagen son las 10. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, para yo poder establecer cuáles son las restricciones o las condiciones que estábamos viendo ahí, que cumplen los elementos para formar parte del dominio de la imagen, cuáles son esas restricciones. Para yo establecer eso, yo tengo que tener claras qué condiciones, o más bien qué restricciones se deben aplicar de acuerdo a la función que yo tenga. Entonces, en general, ¿no? Entonces, vamos a ver, en general, las restricciones son 3, hablando, porque verán, ahorita estamos viendo de funciones algebraicas. No vamos a ver todavía las funciones trascendentales, porque estas funciones trascendentales tienen sus condiciones definidas solamente para ellas. En cambio, si hablamos de funciones de polinomios o algebraicas, estas para todas es en general las mismas restricciones. Entonces, las restricciones más grandes que tenemos aquí son 3. La primera, cuando yo tengo, por ejemplo, una función dentro de una raíz, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo una función dentro de una raíz, yo tengo que especificar que todo lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque esta raíz es una raíz cuadrada. Si se fijan, esta es una raíz cuadrada. Y si yo pongo, por ejemplo, una raíz de un número negativo, ¿a esto qué es igual? Imaginario. Un número imaginario. Exacto, a algo imaginario. ¿Ya? Y este de aquí, estos imaginarios no son parte todavía de lo que nosotros estamos estudiando. Porque si nosotros queremos poner un punto en el plano, si es que tengo un imaginario, no lo puedo hacer. Nosotros estamos trabajando solamente con los reales, o sea, los que yo puedo tomar y plasmarlos en el plano cartesiano, por ejemplo.
Entonces, por eso es que la condición aquí me da de que todo lo que está dentro de la raíz, sea la que sea la expresión que tenga dentro de la raíz cuadrada, siempre tendrá que ser mayor o igual que 0. ¿Para qué? Para que cumpla con esta especificación de que son los números reales los que estamos trabajando. Los números imaginarios todavía no vamos a topar. Obviamente eso tampoco puedo poner en el plano. ¿Ya? Ahora, la otra restricción es si yo tengo P de X sobre Q de X. Digamos que yo tengo una fracción, ¿sí ven? O una razón, ¿sí? Una razón o una fracción. Aquí mi restricción va a ser que el denominador tiene que ser siempre diferente de 0. ¿Por qué? Porque si ustedes, por ejemplo, ponen en la calculadora, digamos que van a poner en la calculadora 4 dividido para 0. Si ustedes le ponen eso en la calculadora, le sale error, ¿no es cierto? Que normalmente nosotros vamos a decir que esto es una indeterminación. Obviamente, esta indeterminación es por el mismo hecho de que yo no puedo operar un número dividido para 0. No puedo operar porque no está definido. Por eso se llama indeterminación, no está definido a qué es igual esto. Obviamente, cuando hablamos de límites, ahí se crea ya una excepción, porque en límites hablamos de cercanía, hablamos de punto específico. Esto sí es respuesta en límites, pero solo en límites. Ahorita, esto no es una respuesta, es una indeterminación. Por esa razón, la condición tiene que ser que todo del denominador, sea cual sea el denominador de una razón o de una fracción, tiene que ser diferente de 0. Y la última, digamos que yo tengo un P de X sobre una Q de X. Y ahí restringo un poco más, porque aquí decía que lo que estaba dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. Pero como acá una raíz en el denominador, también tiene que ser diferente de 0. Entonces yo voy a poner que Q de X solo puede ser mayor que 0. ¿Por qué? Porque ya está en el denominador la fracción. Si se fijan aquí, estaba en el numerador, o estaba como numerador, o estaba como un solo término. Entonces aquí yo podía ponerle igual, porque si ustedes sacan la raíz de 0, es 0. Pero si yo le pongo aquí raíz de 100, sale la raíz de 0 es 0. Pero un número dividido para 0 ya estamos diciendo que es una indeterminación y por tanto yo no puedo hacer que Q sea 0. Entonces aquí me quedará solamente mayor que 0. Y con estas restricciones, con estas tres, yo puedo ya encontrar el dominio y la imagen de una función dentro de los reales, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Ya. Digamos que mi f de x es igual a 5x al cuadrado menos 3. ¿Ya? ¿Cómo mi dominio de f de x, a qué será igual? Si esta es mi función. Todos los reales. Aquí todos los reales. ¿Por qué? Porque no, si se fijan, esta expresión no está dentro de ninguna de estas tres. Por tal motivo, no tengo que restringirle de ninguna manera. Y entonces serán todos los reales. Para el dominio, todos mis reales aquí. Todos los reales. Perfecto. Gracias, chicos. Igual, voy a ver otra. Digamos que yo tengo, esto es igual a la raíz de 3x al cuadrado menos 1. ¿Ya? ¿Qué condición deberé tomar para encontrar el dominio de mi función, de esta función de aquí? De acuerdo a lo que está acá arriba. Que debe ser mayor o igual que 0. ¿Pero qué, mija? ¿Qué yo? ¿Qué partecita? Mi variable x. Esa parte. No, todo. Recuerden que... F 0. No escuché, perdón, si me repite, por favor.
tiene que ser mayor que 0, porque no puede ser igual a 0. No, sí puede ser igual a 0, porque mira que es la primera condición. Es Pero que sí yo es sé igual. todo lo O sea, claro, todo lo que está dentro de, todo lo que está dentro de la raíz, sea lo que sea que está dentro de la raíz, representará, esto vendría a ser como mi p de x que dice arriba, todito, que 3x cuadrado menos 1 tiene que ser mayor o igual que 0. Todito, todito, todito. ¿Ya? Hasta ahí sí está claro, ¿no es cierto? Sí. Sí, ya. Y si ustedes se fijan aquí, ya viene a colarse aquí otro tema, que es el tema de inecuaciones. Y se dan cuenta aquí, de una inecuación. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí también, como cada ser humano es un mundo diferente, cada profesor tenemos nuestra manera de entenderle, o proceso que adjuntamos a lo que estudiamos, a lo que hemos aprendido, y de pronto le ponemos nuestra particularidad, ¿no? Al proceso, pero obviamente con el propósito de dar este tema como algo importante y que se sustente en reglas que están comprobadas, ¿no? Entonces, aquí hay muchas maneras de resolver una inecuación, pero ustedes deciden cuál es la que a ustedes más les, les parece la más adecuada. Y esa simplemente es decisión suya, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer la que yo considero como que para mi manera de verla más fácil. Entonces, obviamente, pero a pesar de que aquí está muy fácil este ejemplo, aquí yo tengo que actuar como que fuera una ecuación mismo, ¿no es cierto? Y despejamos la x. Me va a dar que x va a ser igual, mayor o igual, perdón, este 1 pasa con más, el 3 pasa a dividir, y me quedará aquí raíz de, ¿no es cierto? ¿Si están de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Ya. Y entonces aquí yo simplemente leeré y sacaré mi respuesta. Esto ya es respuesta. Ahora, cuando yo tengo inecuaciones, tengo algunas maneras de establecer o de expresar mi respuesta. Por ejemplo, esta ya es una. O yo le puedo especificar en intervalos, ¿no? Por ejemplo, y voy a decir aquí, dice x mayor o igual que 1 sobre raíz de 3. Entonces, como dice mayor o igual, ahora verán, también aquí depende de cada autor. Y a mí, la verdad, no me gusta mezclar los paréntesis con los corchetes, porque los paréntesis, yo digo, ¿no? Se utilizan para los pares ordenados, las llaves para los conjuntos y los corchetes para los intervalos. Entonces yo simplemente por esa razón solo utilizo los corchetes. ¿Ya? Entonces, en forma de intervalo yo utilizaré los corchetes, obviamente cerrado y abierto. Entonces, cerrado, ¿por qué? Porque es mayor o igual. Y solo se cerrará el intervalo cuando tenga el igual. Si no está el igual, es abierto. Y obviamente, ¿por qué? Porque al poner yo el igual, estoy especificando que este valor es parte del intervalo, este número, 1 sobre raíz de 3. Pero yo puedo ver, yo puedo leer, yo puedo escribir el número, por eso está mayor o igual. En cuanto a los infinitos siempre van a estar abiertos. ¿Por qué? Porque sé que es un número muy grande, si es que es más de infinito, o si es que es menos de infinito, sé que es un número muy, muy, muy pequeño, pero no puedo leerlo, no puedo verlo, no puedo escribirlo. Por eso siempre serán abiertos, porque el intervalo abierto lo que define es que no está contemplado dentro del intervalo ese específico valor. Por ejemplo, el 1 sobre raíz de 3 aquí sí es parte del intervalo, y si es que yo le pongo así, o como saben poner en otros casos con el paréntesis, 1 sobre raíz de 3, aquí yo estoy diciendo que el 1 sobre raíz de 3, específicamente este punto, no es parte de los valores que están dentro del intervalo. Y por cierto, ¿cuántos
¿Cuántos elementos tiene un intervalo? ¿Cuántos elementos tiene un intervalo? ¿Cuántos elementos tiene un intervalo, chicos? Compañeritos. ¿No tiene elementos? No le escuché, mijita, por favor, si me repite. No posee elementos. Infinito dijiste. Que no se escucha bien. Sí, si es que dijiste infinitos, es correcto. Un intervalo, sea cual sea este intervalo, tiene infinitos elementos. Infinitos, o sea, son muchísimos. ¿Ya? Entonces, en este intervalo yo establezco que va a ir desde 1 sobre raíz de 3 hasta más infinito, ¿no? Y ese sería ya mi dominio. Pongo dominio de mi f de x. ¿Ya? Ese sería entonces, o también podríamos poner ahí. O podríamos poner que el dominio mi f de x es igual al conjunto formado por las x elementos a las x elementos de, voy a poner no, bueno, podríamos poner a las x tal que x siempre sea mayor o igual a 1 sobre raíz de 3, podemos. La forma como nosotros establezcamos la estructura para expresar la respuesta de mi dominio puede diferir, ¿no? Pero lo importante es que yo entienda o lea que es lo mismo, ¿no? Dice, el conjunto formado por las X, tal que esta X tiene que ser siempre mayor o igual que 1 sobre raíz de 3, que es lo mismo que está acá y que es lo mismo que está acá. Sí, entonces, como quieran ustedes, lo importante es que esté contemplado dentro de eso. Ya, ahora vamos a ir un poquito más allá. Digamos que yo tengo, por ejemplo, una f de x, que se me acaba y necesito conversarles algo. 2x menos 3 sobre la raíz de 5x más 2. Ya. ¿Cuál será aquí mi restricción para encontrar el dominio? La tercera, la que debe ser mayor a 0. Exacto, muchas gracias. Claro, la tercera, entonces yo tengo que decir que 5x más 2 solo será mayor que 0. ¿Por qué? Porque como está en el denominador, no puede ser igual a 0. Entonces, x será mayor que menos 2 quintos, ¿cierto? Entonces, mi dominio de mi f de x ha sido igual al intervalo abierto. Recuerden que les decía que voy a siempre utilizar los corchetes. 2 quintos hasta más infinito. Y ya. Entonces, aquí están las posibilidades de cómo yo encontraría el dominio de mi función en los casos que tenemos aquí. Obviamente habrá combinaciones y eso vamos a ver mañana ya, para que sea un poco más específico. De todas maneras, verán, ahora quisiera ocupar estos 10 minutitos para pedirles a hacerles ciertas aclaraciones con respecto a las actividades que vamos a hacer fuera de las 2 horas de clase. Ahora, verán, yo quisiera compartirles el listado que amablemente el doctor y me parece Mechita, la secretaria, me ayudó recabando su información porque necesito que me llenen ahí mismo su correo. Ya están obviamente aquí en el Teams, pero yo voy a utilizar un aula virtual
Y esta aula virtual no es el aula, es el mismo Moodle, sí, así que trabaja igualito, pero es un Moodle particular que mi hermana me está prestando para poder realizar las actividades. Entonces, en este Moodle les tengo que matricular, como ustedes muy bien saben, y el problema es que no tengo los correos porque tengo que hacerlo con los correos. Aquí en el Teams fue muy fácil porque como somos parte de la Politécnica, entonces solamente les busqué por los nombres y ya fácilmente me salieron sus datos y ya les pude poner dentro del grupo. Pero como les acabo de decir, en cambio acá se me complica porque yo no tengo esos datos de sus correos y no puedo matricularles en el aula virtual en cambio. Entonces ahorita les voy a poner en el chat. No sé si se fijaron que en el chat también, como no puedo poner asistencia todavía, aquí les puse un form para que sigan llenando, por favor, las asistencias, porque asumo que eso necesito como evidencia para, como parte del curso, ¿no? Entonces, sí les pediría, por favor, que llenen su asistencia todos los días. Ya les estoy ahorita también compartiendo, les voy a compartir el listado que, como digo muy amablemente, el doctor y Michita me han ayudado de sus nombres y todos sus datos, pero me hace falta su correo para matricularles en el aula virtual. Ya, ahí no sé si es que ya les llegó, para que por favor me llenen y poder tener, yo voy a tratar de matricularles en el aula hoy mismo. Ahora, mientras eso ocurre y para que no haya preocupación de que no, yo no estoy y de pronto sí así, verán, les voy a indicar, les voy a indicar cuál va a ser el trabajo de hoy, de las 2 horas que faltan, que son cositas básicas, ¿no? Como les había dicho, no es que van a hacer, porque los que somos estudiantes, Dios mío santo, no avanzo a hacer este ejercicio, no me sale y así. Entonces, no, solamente va a ser algo fácil. Van a hacer un taller y les quiero compartir el taller porque como todavía, ya está subido al aula, la verdad, pero como no están matriculados, obviamente no pueden subir pues al aula, entonces no pueden revisar ni subir en el aula aún. Por eso necesito que me den llenando esa hojita de inscripción con sus correos, con el propósito de que yo les matricule ya para mañana en el aula virtual y ya podamos trabajar ahí. Ya, entonces el taller es de este verano. Indique cuál de las siguientes relaciones son funciones. Se fijan aquí. Y de pronto pueden hacerlo de manera gráfica. Sí, porque si solo me ponen así nomás, esta es una función, esta es una relación, esta es una función, esta es una relación, no encuentro el por qué. Pero como ya habíamos definido que gráficamente debe cumplir cierta condición para que sea función, podrían hacerle la gráfica y establecer cuál de estas expresiones son funciones o no, ¿sí? ¿Cuál de estas relaciones son funciones o no? Que son poquitas, miren. Entonces podrían hacerlo así o podrían poner el sí o no y el justificativo del por qué es función o por qué no es función de los que están aquí. Este archivo también les voy a poner en el chat y les voy a poner una carpetita en archivos del grupo de Teams aquí para que ustedes puedan subirle por hoy allá, ¿no? Porque como les digo, como no tenía sus correos, entonces me hizo un poco complicado. Complicado la parte de la... Ahí está, taller. La parte de matricularles en el aula virtual, también les voy a indicar cómo va a estar en el aula virtual. Entonces, el aula virtual, como les digo, es el mismo ambiente de Moodle. Me parece que incluso, si no estoy mal, la versión del Moodle de la Politécnica ya la han cambiado, ya la están cambiando. Ay, y tiene la misma visión que la que está aquí.
Entonces, bueno, como les decía, este es un Moodle un poco, versiones mucho más actuales que las que utilizamos en la Politécnica, pero funciona igualito, ¿no? Y en la Poli también me parece, si ustedes se fijaron, no sé si entraron a las aulas, ya están actualizando también, creo que la versión del Moodle nuestro de la Politécnica. Entonces aquí estaba en curso de verano y aquí ya está la tarea en funciones, pero no pueden ahorita subirle porque como uno todavía no están matriculados, pero yo ya les voy a matricular. Si me ayudan con el listado, yo hoy día mismo ya les trato de matricular, más tardar hasta mañana de mañana, ya para mañana que comencemos a hacer las tareas aquí mismo en el aula. Entonces, entran al aula, descargan la tarea, resuelven la tarea y la vuelven a subir. Como les digo, son cosas básicas, ¿no? Muy fáciles. Quieren, esto está súper facilito. Y iremos haciendo poco a poco las tareas que no se demoran más de media horita, más, no mucho. Como parte del curso, para que vayan reafirmando lo que vamos viendo en clase, porque como les decía al inicio, si no se resuelve uno mismo, no se ven las fallas y parece que todo está entendido y al momento de resolver, no, aquí, ahí quedó un vacío y dije, ¿y ahora qué puedo hacer aquí? ¿Por qué? ¿Y cómo dijo que esto se hacía? Y me olvidé. Entonces es mejor solventar ya esto que hemos visto teóricamente con la parte ejecutable, que sería la parte de la resolución de los ejercicios. Como les digo, no van a ser muchos y tampoco van a ser complicados, una cantidad razonable para las 2 horas que les hace falta. ¿Ya? Entonces, ahorita todo está en el chat. Y como les digo, ya les voy a poner ahorita una carpetita en archivos del grupo de Teams para que les suban allá la tarea. La tarea no, como obviamente no, sé que hay situaciones y situaciones porque como el hecho mismo de que esto de la pandemia y cosas así, a veces como que después de estas 2 horas no tienen tiempo para hacer hasta las 4, perdón, hasta las 6. Entonces, no voy a avanzar a hacer el deber y ya no voy a subir. Entonces, no, tiene la posibilidad de subir hasta mañana en la mañana, ya hasta antes de que empecemos clases, con el propósito de que lo hagan. Y no es el hecho de que cumplan por cumplir, sino que lo hagan y que practiquen ustedes, que ustedes en el tiempito que tengan se sienten y lo hagan, porque el objetivo del justo es solventar esas pequeñas cositas que no es que no se sepan, sino que se olvidaron o están un poquito de reforzar. Y si no ejecuto yo misma mi deber, no repaso. Si es que alguien me copia, si le copio a alguien, si alguien me está haciendo, no hay sentido. Entonces, el objetivo es que ustedes hagan el deber en el tiempito que tengan y no bajo la presión de que es un deber, voy a perder el... Verán que ahora ya este es solamente un curso. De todas maneras, yo espero que sea productivo y que ustedes lo tomen con la responsabilidad del hecho mismo de que va a servirles para que cuando estemos en clases no tengan ya esas falencias y ya puedan responder de mejor manera y no haya esas fatales notas que después dan, ay, ¿por qué saqué tan fea nota? Entonces, con este propósito mismo, vayan ustedes haciéndolo con tiempo, ¿no? Entonces, no les presiono para que hagan de aquí a las 2 horas, porque no está bien. De aquí hasta mañana, antes de las 2, ya tienen que estar subidos los deberes. En el aula virtual sí va a haber esa restricción del tiempo, ¿no? Porque ahí sí ya les voy a poner desde un día hasta el otro, de 2 a 2. Pero aquí ya solamente les digo nomás porque ustedes pueden subir cuando ustedes puedan, hasta antes de las 2 de mañana. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Si no, les agradezco mucho. Profe, Dime, Jos. una pregunta. Del deber, es que ahí estaba, por ejemplo, que R pertenece a R. Y eso es lo que me confunde un poquito. Pertenece a los Es reales. que no o sea, eso no le tomamos en cuenta, solo la función. O sea, todo lo que diga ya es igual a... Déjame ver, por ejemplo. Ya. Es que, por ejemplo, aquí verás, si es una función cuadrática, dice una función de los reales positivos a los reales positivos. No es que no le tomen en cuenta, ¿no? Sino aquí me está especificando de dónde a dónde es la función, de los reales a los reales, sin restricciones, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, dice los reales unido con el 0 a los reales positivos, porque los reales positivos unidas con el 0 a los reales. Esto es como que aquí nos está dando como que fueran el dominio y la imagen de la función, ¿sí?
Pero como tú dices, no es que aquí no estamos especificando esto, sino simplemente, por ejemplo, aquí sí ve, mira, dice, es una función de 1 hasta el 5, es un intervalo de 1 a 5, entonces tú graficarías solamente de 1 a 5 en X a los reales, ¿no? ¿Y por qué? Porque mira que aquí, si tú pones, por ejemplo, el 6 aquí en el X cuadrado, 6 por 6, 36. Y 25 menos 36 ya me sale un número negativo. Entonces aquí solamente te está diciendo, esta función está con estos intervalos de valores. ¿Por qué? Porque cumple que sea una función valedera, ¿no? Para los reales, sigo insistiendo para los reales porque aquí me queda un número imaginario. Entonces, esa nomás es la situación, no es que tienen que tomarla en cuenta o no, simplemente esto me está especificando qué tipo de función es y dentro de qué parámetros está. Nada más, yo. El análisis tendrían que hacer de la función en sí. Ya, profe, muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta más? No, si no hay ninguna pregunta, entonces nos veríamos mañana. Verán, para las personas que están en espera de cálculo diferencial e integral, vamos a empezar ya con límites del día miércoles, o sea que mañana más vemos funciones logarítmicas exponenciales y trigonométricas así rapidito, del dominio de la imagen que ya estamos viendo, acabamos de ver eso, y empezamos ya el día miércoles con límites y el proceso de cálculo diferencial integral, que en eso sí vamos a tratar de darnos un poquito más de tiempo. Esto es como que un poco más rápido por el mismo hecho de que el cálculo es bastantísimo, extenso en texto, y quisiera que veamos con un poco más de detenimiento esa partecita. ¿Ya? Si no hay más preguntas, les agradezco un montón por su asistencia y por haber sido parte de este primer día del curso. Espero que les vaya súper bien y nos veríamos ya mañana bueno, nos conectaríamos mañana a las 2 de la tarde. ¿Ya? Ya, Inge, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Listo, profe. ingeniero, muchas Gracias, gracias. profe. Gracias, Inge. Una buena tarde. Gracias, Inge. Gracias, ingeniero. Buenas tardes. Gracias también. Buenas tardes, chicos. Muy amables. Muchísimas gracias y nos vemos mañana. Gracias, doctora. Buena tarde. Gracias. Igualmente, mijita. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, doctor. Chao, Leti, gracias. Hasta luego. Muchas gracias.